Bien larga es la lista de fármacos que, teniendo un uso determinado, cuando se descubrieron, al cabo de unos años o conforme ha pasado el tiempo, se les ha dado otro uso más bien distinto al que tenían en un origen. Por ejemplo, dentro de los antipsicóticos tenemos una familia química muy especial, las benzamidas, donde tenemos dos fármacos especialmente, la sulpirida y la tiaprida. La diferencia entre ambas radica en que la tiaprida se sigue utilizando como antipsicótico, pero la sulpirida ha pasado de un ámbito específico dentro del ámbito de la salud mental, es decir, de la psiquiatría y la psicología, a utilizarse para la prevención y el tratamiento de las migrañas y los vértigos, unas patologías muy distintas a las comunes de la salud mental en las que podemos utilizar la sulpirida. Y por si alguien no lo conoce, la sulpirida es el fármaco que mundialmente se conoce como el Dogmatil. La sulpirida es un fármaco que pertenece a la familia de los antipsicóticos y dentro de los antipsicóticos se engloba en el grupo de las benzamidas y de forma viceversa, en las benzamidas encontramos fármacos que pertenecen a otras clases farmacológicas, como por ejemplo en los antipsicóticos tenemos la sulpirida y la tiaprida, y dentro de los antieméticos podemos encontrar la metoclopramida y la domperidona. La sulpirida es un fármaco que inicialmente se sacó a la práctica clínica como antipsicótico, pero en la actualidad ha cobrado una gran importancia y trascendencia como un fármaco para tratamiento y profilaxis de los vértigos y de las migrañas, es decir, antivertiginoso y antimigrañoso. La sulpirida la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo múltiples nombres comerciales, siendo el más conocido el de Dogmatil. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química de la sulpirida, donde vemos la principal particularidad de todo compuesto de tipo benzamida, sea antipsicótico, antiemético u otras clases farmacológicas, y es la presencia en sí del grupo funcional conocido como benzamida, un grupo benceno al cual se le une un grupo amida. Y en el caso de la sulpirida también podemos encontrar la presencia de un extremo sulfuro, así como también la presencia de otros anillos de tipo aromáticos nitrogenados. Pero debemos de quedarnos especialmente con la presencia central del grupo funcional de tipo benzamida. Aunque originalmente se demostró que la sulpirida, y todavía en la actualidad, es un fármaco antipsicótico, más tarde se demostró el poder que tiene dentro de su mecanismo de acción, como veremos más adelante, para el tratamiento y la paliación del vértigo y la migraña, por lo cual la sulpirida se utiliza para el tratamiento de la psicosis y los estadios de depresión, así como también en poblaciones jóvenes en pediatría se suele recomendar para las alteraciones del comportamiento. Y por supuesto, como hemos mencionado recientemente, la sulpirida en el nuevo milenio se ha ido utilizando de forma más masiva para el tratamiento del vértigo
y de los mareos, así como también de ciertas migrañas. La sulpirida suele ser un fármaco bastante seguro y bien tolerado por la gran mayoría de los pacientes, pero debemos de tener en cuenta que la sulpirida no la utilizaremos en la propia alergia a la molécula en sí, en situaciones como el feocromocitoma y también si el paciente presenta algún cuadro de arritmogenia o cardiopatía que esté relacionada con el intervalo QT. La sulpirida puede agravar estas patologías cardíacas, por lo cual no se utilizará. Y la sulpirida, como veremos más adelante en la siguiente sección, es un fármaco que interactúa con los niveles de dopamina en el organismo, por lo cual no hay que mezclarlo con fármacos antiparkinsonianos, es decir, fármacos que se utilizan para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Y dentro de las precauciones tenemos que saber que la sulpirida se utilizará con mucha cautela en pacientes nefrópatas y o hepatópatas, en poblaciones mayores como en geriatría, así como también en pediatría, en poblaciones jóvenes donde se pueden necesitar dosis algo mayores y puede aparecer cuadros de adversidad, en ciertas patologías como por ejemplo en la hipertensión arterial, ya de por sí, si hay una base de cardiopatía en el paciente, en el propio Parkinson, por la interacción farmacológica de la sulpirida con los fármacos antiparkinsonianos, en la epilepsia y también en otras situaciones como las trombosis o las diabetes mellitus. Y también decir que la sulpirida puede, como todos los fármacos benzamidas que interactúan como fármacos antipsicóticos, puede desembocar un síndrome extrapiramidal. El mecanismo de acción de la sulpirida es muy simple dentro de los antipsicóticos. Y es que la sulpirida es un antagonista dopaminérgico. Más especialmente, es un antagonista de los receptores de tipo D2 y de tipo D3. Receptores dopaminérgicos. Es decir, la sulpirida evita que la dopamina, uno de los principales neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central, se ancle o se una a sus receptores específicos, más de tipo D2 y D3, lo cual conlleva a una disminución de la actividad de la dopamina a nivel del sistema nervioso central, lo cual está relacionado con la mejoría de ciertas situaciones psiquiátricas. Y la sulpirida se ha demostrado que tiene pocos efectos extrapiramidales, pero estos no son del todo cero, es decir, no son del todo inexistentes, pueden aparecer, y más si el paciente ya de por sí tiene predisposición a presentarlos, como por ejemplo en los cuadros de hipertermia, en situaciones de Parkinson, y si el paciente tiene cardiopatías de base, así como cuadros de arritmias, que puedan agravarse con la sulpirida y desencadenar los efectos extrapiramidales. Las vías de administración más usuales de la sulpirida son la vía enteral debido a la presentación en comprimidos y o cápsulas para su administración de forma oral, y también tenemos la vía parenteral con la presentación de viales para su reconstitución o administración directa, tanto por vía intravenosa, periférica y o central, y también por vía intramuscular para situaciones de urgencia. La posología más habitual de la sulpirida
suele ser bastante estandarizada y está bien estudiada, tanto en el ámbito antipsicótico como en el ámbito antivertiginoso y antimigrañoso. La sulpirida, si la utilizamos para el tratamiento de la depresión y cuadros patológicos mentales relacionados, así como también para el vértigo, podemos utilizar 150 a 300 miligramos diarios de forma oral. Que el paciente presenta un cuadro de psicosis o un cuadro repentino de vértigo y o mareo, podemos utilizar por vía parenteral, intramuscular o intravenosa de 100 a 400 miligramos diarios, fraccionando la dosis si fuera necesario. Y la sulpirida, si la utilizamos para la pediatría, en este caso en los ámbitos psiquiátricos, para el tratamiento de las alteraciones del comportamiento inusuales, podemos utilizar de 5 a 10 miligramos por kilogramo diario, fraccionando las dosis a poder ser. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la sulpirida con el resto de la farmacología existente, deberemos de realizar una exhaustiva revisión bibliográfica sobre qué fármacos se pueden administrar a la vez o no con la sulpirida, también en terapia ENI. Y dentro de las interacciones tenemos que saber que la sulpirida tiene agonismo y sinergia farmacológica con sustancias que interactúen a nivel del sistema nervioso central, como puede ser sustancias naturales como el alcohol, con los antidepresivos de tipo tricíclicos y con cualquier sustancia que sea depresora de la actividad del sistema nervioso central. Y a nivel cardiovascular, la sulpirida tiene potenciación mutua de los efectos terapéuticos y o adversos si se administra a la vez con antihipertensivos y también con antiarrítmicos, independientemente de cuál sea su clase. Y la sulpirida tiene antagonismo, es decir, tiene interacción negativa con sustancias como los antiácidos, los cuales por vía oral reducen la absorción y biodisponibilidad de la sulpirida, y con sustancias que aumenten los niveles de dopamina en el organismo, como por ejemplo la levodopa y la carbidopa. De ahí mucho cuidado con los pacientes que estén en tratamiento con antiparkinsonianos. Como ya hemos mencionado anteriormente, la sulpirida, aunque se pueda tolerar bastante bien por los pacientes, presenta efectos adversos. Incluso uno de ellos es de forma casi inmediata si el paciente tiene disposición o predisposición al mismo, que es la aparición de síndromes extrapiramidales, lo cual conlleva, por ejemplo, la aparición de temblor, rigidez muscular, bradicinesia y otros muchos más. A nivel general, la sulpirida puede provocar sedación, así como insomnio, es decir, alteraciones de la conciencia y del sueño, así como dolor y un aumento de peso. La sulpirida puede desencadenar síntomas que estén relacionados con el parkinsonismo. De ahí mucho cuidado, de nuevo repetir, que si el paciente ya de por sí tiene un cuadro de patología del síndrome de Parkinson y si encima está en tratamiento con antiparkinsoniano, la sulpirida puede provocar un efecto rebote cascada dentro del Parkinson, lo cual puede llegar incluso a ser bastante grave. También puede provocar temblores como acatisias y un aumento de las enzimas hepáticas. Y aunque la sulpirida no es un fármaco que actúe sobre la colinergia, el paciente sí puede presentar ciertos efectos anticolinérgicos, como por ejemplo xerostomía o sequedad oral, estreñimiento
y retenciones, pueden ser de tipo abdominales o urinarias. Y la sulpirida en el embarazo y la lactancia tiene categoría D, es decir, no se debe de utilizar tanto en el embarazo ni durante la lactancia, ya que se excreta por la leche materna. Pero eso sí, la sulpirida no es un fármaco teratógeno. No hay evidencia de que pueda provocar daños en el desarrollo fetal y o embrionario, pero a falta de evidencia y de estudios que avalen una seguridad terapéutica de la sulpirida, tanto en el embarazo como en la lactancia, es mejor no utilizarlo, y más sabiendo que la sulpirida aumenta, por así decir, la actividad antidopaminérgica. Finalmente tenemos que decir que la sulpirida dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas de reemplazo renal se ha demostrado que tiene una diálisis parcial, es decir, hay técnicas de dialización que permiten la eliminación artificial de la sulpirida y hay otras que no. Y suele requerir un ajuste de dosis, especialmente en aquellos pacientes que tengan un gran daño hepático y o renal. Tenemos que decir que la sulpirida, aunque es un fármaco antipsicótico en sí, en la última década ha cogido mucha popularidad para el tratamiento del vértigo y de las migrañas, lo cual ha conllevado que se tome o se consuma de una forma bastante irregular y descontrolada. Pero hay que tener en cuenta que la sulpirida, como actúa a nivel del sistema nervioso central con un antagonismo dopaminérgico, puede desencadenar efectos extrapiramidales, los cuales pueden llegar a ser incluso fatales en el paciente sano. También tenemos que decir que la sulpirida, su uso está restringido, por no decir que es nulo, en algunos países, como por ejemplo en Estados Unidos o en Canadá. Y dentro de la amplia familia química de las benzamidas, la sulpirida se engloba junto con la tiaprida en las benzamidas de tipo antipsicóticas, pero también existen otro tipo de benzamidas químicas, como por ejemplo en el grupo de los antieméticos, donde encontramos la domperidona y la metoclopramida.